de que se genere, se produzca o se descubra la insulina específicamente, la mortalidad materna, o sea, la mortalidad durante el embarazo por diabetes era un 30% y la fetal de un 65%. Se dice que diabetes y embarazo sucede en 1.700 a un caso sobre 1.700 embarazos. Lo que sí. Bien, vamos a recordar o aprender primero lo que sucede en el embarazo normal sin que la paciente tenga problemas de diabetes. Vamos a acordarnos y aprender también que hay cambios en el metabolismo en una embarazada. Y estos cambios son los siguientes. Los niveles de glucosa y aminoácidos disminuyen normalmente, habitualmente en el embarazo, va a disminuir la glucosa y los aminoácidos. Los ácidos grasos y los cuerpos cetónicos también disminuyen. Eso es importante para poder reconocer problemas a través de un laboratorio, de un análisis de laboratorio. Recordar o aprenderse que la secreción de insulina aumenta en el embarazo, aumenta normalmente. Por tanto, las pacientes, las embarazadas, han de cursar con un grado de hipoglicemia en ayunas. El feto retira glucosa y aminoácidos de la madre en forma constante. Eso es algo que hay que tomar siempre en cuenta. El feto va retirando glucosa desde la madre para metabolizar sus mismos elementos de carbohidratos. Los requerimientos calóricos del feto se satisfacen con el consumo de glucosa. Eso es algo que necesitamos aprender siempre. El feto necesita glucosa. Ahora, ¿cuánto y cómo lo necesita? Eso es lo que vamos a aclarar. Vamos a ver que el nivel de captación de glucosa es de 20 miligramos por minuto. El nivel de la utilización de esta glucosa es de 6 miligramos kilopeso por minuto. Así que tienen que darse cuenta de lo que está sucediendo. De todo lo que puede captar, solamente 6 miligramos por kilopeso va a utilizar el feto. ¿Para qué necesita todo esto el feto respecto a la glucosa? Para proveer energía para la síntesis de proteínas. Necesita como precursor de la síntesis de grasas y para la formación de glucógeno. Seguimos en el embarazo normal. La transferencia de glucosa al feto es por difusión facilitada. ¿Qué significa esto? Que se necesita un transportador. Eso lo saben desde fisiología. La insulina fetal aparece a las 12 semanas de gestación. Hasta entonces, el feto ha estado dependiendo de la insulina materna para degradar la glucosa. La insulina materna no cruza la placenta, es algo que se tiene que saber y aprender. No cruza la placenta la insulina materna. Por tanto, el feto depende de su propia producción de insulina. En el embarazo se dice que hay una alteración de la tolerancia a la glucosa. Hay una alteración en la utilización de la insulina. ¿Por qué? Porque las hormonas gestacionales tienen acción antagónica a la de la insulina. ¿Cuáles son estas hormonas gestacionales? Para empezar, es la hormona somatomamotripina, anteriormente llamada hormona de crecimiento placentario, lactógeno placentario, se llamaba así. Los estrógenos y la progesterona, la corticotropina con el cortisol van a determinar un incremento en la producción de glucosa. Acá, un poquito más individualizando la acción de la hormona somatomamotripina, es la que se sintetiza en el sincitio trofoblasto. Esto corresponde a la parte, al macizo celular que corresponde específicamente a la placenta, no al feto. Tiene propiedades inmunológicas y químicas, de acuerdo. Tiene un efecto anabólico sobre el metabolismo de proteínas. Anabólico, ustedes si se acuerdan de fisiología, quiere decir proceso destructivo sobre el metabolismo de proteínas. Tiene un efecto luteotrófico, significa que mantiene y alimenta al cuerpo lúteo. Y también tiene acción sobre la mama, ayuda al desarrollo y la maduración de los conductos galactóforos y de las ácidos glandulares para la lactancia. Altera el metabolismo de hidratos de carbono. Eso es lo importante. La somatomamotripina va a alterar el metabolismo de hidratos de carbono y disminuye la eficiencia de la insulina.
la eficiencia y la eficacia de la acción de la insulina. Tiene una capacidad lipolítica, anabólica, diabetógena en síntesis. Eso es lo que podemos decir de la somatomamotrofina, que se produce en la placenta. Los estrógenos, ¿qué hacen los estrógenos? Producen un deterioro en la tolerancia a la glucosa, lo mismo que la anterior, porque aumenta la insulina plasmática, antagoniza la acción de la insulina. Aunque existe un aumento de la insulina plasmática, pero su acción está antagonizada, por tanto no puede actuar bien sobre los hidratos de carbono. ¿Qué hace la progesterona? Aumenta la secreción de insulina también, pero tiene un efecto antiinsulínico. No interesa mucho si aumenta la secreción, hay buenos niveles o mayores incluso de insulina, pero tiene una acción, actúa sobre la acción de la insulina. La insulina no puede actuar como debe sobre los hidratos de carbono. El cortisol. El cortisol aumenta la producción de glucosa hepática, por tanto aumenta la glucosa, antagoniza la acción de la insulina en músculo y grasa, por tanto aumenta la glucosa, y aumenta el glucagón. Ustedes saben que el glucagón tiene su efecto sobre la glucosa y va a incrementarse esto. Bien, esto, lo que hemos repasado hasta ahorita es lo que sucede en un embarazo normal. Para entender un poquito lo que sucede en una embarazada que tiene tendencia o de plano ya tiene diabetes, vamos a tomar en cuenta ciertas premisas. La diabetes y el embarazo se influencian recíprocamente negativamente. Quiere decir que ambas se perjudican. A más embarazos, más propensión a diabetes. Por eso hay que cuidar que las mujeres no se embaracen tanto. La insulina aumenta a medida que avanza el embarazo. Eso hay que tomar en cuenta, pero como su eficacia está disminuida por las hormonas del embarazo, entonces no actúa adecuadamente. La utilización de los hidratos de carbono está influenciada por las secreciones endócrinas extrapancreáticas, los glucocorticoides, la hormona tiroidea, la somatomamotrofina, etcétera, que ya hemos mencionado anteriormente. Eso hay que tomar en cuenta. Para ver si la paciente tiene tendencia o no para hacer diabetes, desarrollarla o ¿qué se llaman? Complicarla, vamos a recordar el concepto de estado prediabético. El estado prediabético es aquella mujer que ha tenido o tiene o es hija de progenitores diabéticos, de hijos de progenitores diabéticos o gemelos. Aquella mujer que ha tenido macrosomía fetal, y hablamos de macrosomía fetal cuando el producto pesa más de 4.000 a 5.000 gramos. Cuando existe el antecedente de mortinatos habituales, quiere decir que han habido óbitos o han nacido muertos en una determinada edad gestacional. Eso se llama estado prediabético, pues debemos clasificar a las mujeres embarazadas si ocurren estos antecedentes. Vamos a recordar también que en el estado diabético existe un trastorno vascular crónico del metabolismo. Esta palabra es clave, trastorno vascular crónico. Afectan los vasos sanguíneos, sobre todo la microcirculación, que puede ser heredado o adquirido. Y siempre va a cursar con hiperglicemia. Pero a veces esta hiperglicemia es un hallazgo casual cuando se solicita análisis. Si en la embarazada es obligatorio solicitar la glicemia o glucemia como quieran. La fisiopatogenia, ¿por qué sucede esto? Existe una deficiencia en la secreción de insulina en las células beta de Langerhans en el páncreas. Ustedes saben eso desde endocrinología y desde fisiología. Por tanto, la paciente ha de subir su nivel de glucosa, ha de sobrepasar la filtración renal y vamos a encontrar glucosuria, degradación acelerada de proteínas, por tanto, cetoacidosis. ¿Cómo vamos a reconocer que la paciente puede estar cursando cetoacidosis? Pues por el aliento a olor a manzana que le podemos detectar cuando estamos tratando a la paciente. Entre los factores adquiridos, principalmente está la obesidad. En la obesidad existe una resistencia a la acción de insulina en los adipocitos y en el músculo. Por tanto, está incrementando los niveles de glucosa. En general, el embarazo contrarresta la acción de insulina. Acuérdense que hemos dicho que tiene una influencia negativa entre ambas.
Por tanto, se genera una intolerancia a la glucosa. Esta es que en su momento una clasificación de la doctora Priscilla White para clasificar en general todos los problemas de diabetes, ¿sí? Pero la diabetes gestacional acá está en el grupo G. Ahí las ha puesto a los embarazos previos fallidos, a las embarazadas que han tenido embarazos previos fallidos. Pero sí hay que tomar en cuenta que hay una diabetes A que se manifiesta con pruebas de sobrecarga, o sea, mediante un estudio analítico. Diabetes B comienza después de los 20 años, puede durar 10 años o más o menos. La C es un poco compleja esta clasificación para ver si la paciente es diabética o no, o para ponerla o encajarla en un grupo que tengamos que atender mejor. Ahí tienen la duración de más de 20 años, de tenopatía. Bueno, lo que nos interesa a nosotros es en qué grupo está clasificada el embarazo, está clasificado el embarazo en esta clasificación que ha hecho la doctora Priscilla White. A mí particularmente no me gusta mucho esa clasificación. Prefiero ver la clasificación que propone la Asociación Británica de Diabetes. Y aquí podemos ver que hay una diabetes potencial. Potencial quiere decir que en cualquier momento ha de manifestarse, ha de desarrollar, etc. Sí, aquí dice aquí con curvas de tolerancia a la glucosa normal, pero con riesgo potencial de sufrir diabetes en algún momento. Por ejemplo, los antecedentes son tener un hermano gemelo, antecedentes de familiares con diabetes, antecedentes de fetos macrosómicos, antecedentes de fetos muertos en útero. Eso es importante saber porque son factores de riesgo y a la paciente que tiene todo eso podemos decir que tiene una diabetes potencial a desarrollar y sobre todo en el embarazo. Diabetes latente. Aquí la paciente tiene una curva de glucemia normal, pero su patología es patológica bajo el efecto de estrés. Las embarazadas siempre están en un estado de estrés, por tanto, puede desencadenarse una diabetes. Y si hacemos una investigación mediante una curva de tolerancia, pues al administrar va a dar resultados elevados de la glucosa. Diabetes química, que puede ser asintomática o subclínica. Aquí la prueba de tolerancia a la glucosa está... ¿sí? Tiene signos y síntomas y complicaciones propias de la enfermedad. La química. Estamos en la química. Tiene paciente con curva de glucemia diabética, tanto si su glucemia basal es normal como si es patológica. Pero sí ha de estar alterada. Y diabetes clínica, pues todos sabemos cómo ocurre la diabetes, sobre todo hay que saber detectar y a veces nos confundimos en la embarazada, a veces pensamos que está haciendo diabetes. Bien, esta dice, la primera es una clasificación evidentemente clínica y con datos muy precisos. La segunda más evolutiva, pero menos expresa la clínica. Bien, eso es lo que se está proponiendo para ver cómo se puede clasificar la diabetes. Lo importante es saber descubrir, detectar, pesquisar diabetes en la embarazada. Hay otra clasificación que se basa en la prueba de tolerancia a la glucosa, que puede ser oral o intravenosa. O sea, podemos inyectar glucosa o hacerle tomar glucosa anhidra y luego medir los resultados. Y clasificamos como latente cuando es normal la curva, excepto en estados de estrés. Pero ya les he dicho que en el embarazo, la embarazada siempre está estresada por cualquier motivo. La diabetes química. La prueba de tolerancia a glucosa resulta anormal. La diabetes franca, clínica, sintomática, va a cursar con lo clásico. Polidipsia, poliuria, polifagia, disminución de peso, hiperglucemia, cetonemia, cetonuria, prueba de tolerancia a la glucosa anormal. Esto se detecta mediante la prueba inicial básica, que es la glucosa en sangre en ayuno. Ayuno significa que la paciente, para que se haga el examen, tiene que estar por lo menos 8 horas a 12 horas sin ingerir alimento. Pero sucede que las pacientes nunca hacen caso
Si siempre están comiéndose comidas entre las 10 11 de la noche, pues el resultado puede salir anormal. Entonces, esos detalles hay que cuidar. Y después ya hemos mencionado todo esto, la clasificación, los tres tipos de clasificación que hay, de acuerdo a lo que podemos hacer. Bien, diabetes gestacional. Cuando hablamos de diabetes gestacional, cuando el trastorno de la tolerancia, ya sabemos que existe un trastorno de la tolerancia a la glucosa. En la primera mitad del embarazo, vamos a recordarse en las 20 primeras semanas, que la transferencia de la glucosa materna al feto está representa una alteración del metabolismo de hidratos de carbono. Por tanto, la paciente puede cursar con hipoglicemia materna. Esta hipoglicemia es ominosa, porque no podemos hacer que la paciente esté en ayuno, porque su hijo también va a entrar en ayuno, inútero. Esto ha de disminuir el requerimiento de insulina. Como no hay mucha glucosa, entonces la insulina no se requiere mucho. Pero puede cursar con náuseas, vómitos, incluso con inanición. Mucho cuidado con eso, ya has dicho que podemos confundir ciertos síntomas de la diabetes misma con los síntomas propios de un embarazo temprano. La inanición, las náuseas, vómitos, hace que la paciente ingiera pocos alimentos porque le produce todo eso. Entonces, los requerimientos de la insulina van a disminuir produciendo cetoacidosis. La cetoacidosis es muy ominosa para el producto. En la segunda mitad, las hormonas placentarias promueven la constante absorción de glucosa por el feto. Aumenta la demanda de insulina y entonces se produce la acción diabética. Eso en la segunda mitad. En el posparto, como hay una disminución, como hay la explosión de la placenta, hay una disminución drástica de las hormonas placentarias, por tanto, los requerimientos de insulina van a disminuir, pero eso puede descompensar a una diabética y hay que tener mucho cuidado cuando atendemos este tipo de pacientes en el posparto. Clásicamente se ha dicho que la diabetes va a producir fetos grandes, macrosómicos, y no es tan cierto. No siempre va a aumentar en forma, qué sé yo, de peso el producto. Más bien puede cursar con carencia en el peso, compromiso del desarrollo, del crecimiento. ¿Por qué? Porque existe una vasculopatía generalizada, es algo que les hago hincapié. En la diabetes siempre hay una vasculopatía generalizada a todo nivel, en todo órgano. Esta vasculopatía va a determinar qué cosa, su acción sobre la placenta, por tanto, la disminución del aporte sanguíneo al producto ha de disminuir y estos van a desarrollarse en forma pobre, no van a crecer, no van a ganar peso y van a ser pequeños para la edad. Por tanto, aquí no se produce la macrosomía. Vasculopatía generalizada es igual también a toxemia. La diabetes siempre predispone a toxemia o enfermedad hipertensiva del embarazo. ¿Por qué? Porque existe esta vasculopatía. Hay una vasoconstrucción tremenda que impide un buen aporte al producto. Por tanto, estos también han de cursar con bajo peso, bajo desarrollo, bajo crecimiento. Entonces, no siempre producen macrosómicos. Una vez que hemos determinado qué es estado prediabético, qué es estado diabético y hemos visto que la paciente sí realmente tiene diabetes, tenemos que, para hacerlo, para poder reconocer bien esto, tenemos que tomar en cuenta mucho los factores de riesgo, síntomas y signos. Eso es en base al estado prediabético diabético. Debemos pedir una glicemia en ayunas y luego una hemoglobina glucosilada si la glicemia sale alta. La hemoglobina glucosilada, ¿qué representa? Representa la diabetes crónica y nos está dando un dato del azúcar en sangre de más o menos 2 semanas a un mes anterior. Y entonces eso sí es mucho más fidedigno para pensar en que la paciente está haciendo diabetes. Porque ya les he dicho, a veces la glucemia no es tan cierta porque la paciente no cumple con el ayuno que debe cumplir. ¿En qué consiste la prueba de tolerancia a la glucosa? Cuando ya hemos descubierto que sí tiene niveles elevados de glucosa, entonces sometemos a las pacientes a una prueba de tolerancia a la glucosa oral o intravenosa.
Esto, pero depende mucho del laboratorio que realice. A veces no lo hacen con responsabilidad, con seriedad, y a veces los resultados no son tan confiables. Hay que administrar 100 gramos de glucosa anhidra en 200 ml de agua y darle a la embarazada. Pero antes tenemos que medir la glucosa. Si empezamos en ayunas y tiene un valor de 90, a la primera hora tiene que subir más o menos lo que indica ahí la figura y volver a no bajar a lo normal. Generalmente no se baja a lo normal al cabo de 3 horas, porque en 3 horas se controla. Debe bajar entre 120 a 125 miligramos por decilitro. A diferencia de la embarazada, que le podemos dar 110 gramos, va a subir en la primera, segunda hora un máximo, pero cuando baja en la tercera, baja a lo que tenían al principio, a su normal valor. En cambio, en la embarazada no, queda elevada. Entonces, esa es una prueba de tolerancia a la glucosa positiva. Da pie a pensar, a decir que la embarazada sí tiene diabetes. ¿Cómo manejamos a la embarazada con diabetes? La base del tratamiento en embarazada siempre es la insulina terapia. Hay que darles insulina, pero eso lo hacemos en asociación con el endocrino. 3 pilares manejamos en el tratamiento de las embarazadas. Una es la insulinoterapia, la evaluación frecuente, multidisciplinaria, y esto requiere a que debe haber un obstetra, un endocrinólogo, un nutricionista, pediatra. Y determinar el momento de la interrupción del embarazo. Eso es el kit de la cuestión de la embarazada diabética. Determinar, saber cuándo debemos interrumpir el embarazo. A veces nos pasamos y nos enfrentamos con un óbito, o a veces lo tratamos muy antes, muy prematuramente, y luego el niño acaba en la incubadora, etcétera, mal por. Entonces hay que tener esos 3 pilares en cuenta y la atención multidisciplinaria. La insulina, esto se tiene que acordar que es una proteína de 151 aminoácidos con ese peso molecular de 6.000 y que se produce en las células beta del páncreas. Recordemos otra vez, los niveles basales de la insulina en el embarazo descienden. Existe una resistencia a la insulina y se debe a ¿qué? A la disminución del nivel sérico del cromo. El cromo es un oligoelemento y es un factor de tolerancia a la glucosa, que unida a la insulina causa utilización normal de la glucosa. Pero si el cromo está disminuido, no existe este oligoelemento, ya sea por reducción o por la causa que fuera, no actúa, no trabaja bien la insulina. Entonces eso también tenemos que tomar en cuenta. La evaluación frecuente multidisciplinaria, ya hemos indicado, determinar el momento de la interrupción del embarazo es lo más difícil, pero no imposible, y debemos pensar siempre en el ni, ¿no? Para ver en qué momento lo podemos obtener sin mayores riesgos. Aquí existe una tablita que les estoy mostrando que dice cómo debemos hacer en el control prenatal. Cada 3 semanas la podemos llamar, hacer un control siempre de glicemia, y le tenemos que enseñar a la paciente a utilizar las cintas de medición de glucosuria, etcétera. Podemos hacer todo eso. Eso en el primer trimestre podríamos hacer incluso como un indicador, un fondo de ojo por semana, a partir de la semana 34. Desgraciadamente en nuestro medio, en el hospital en que trabajo, jamás el oftalmólogo me ha podido hacer un fondo de ojo para saber. No sé si es falta de interés, voluntad, qué sé, pero estamos así. Y hay que hacerle una ecografía cada 3 semanas, no es cierto. Hay que hacer un buen control clínico, ver el crecimiento del leche a través de la altura uterina, si está yendo acorde a la edad o no, o si está sobrepasando, o más bien no está creciendo nada. Y entonces sí, se podría hacer un estudio ecográfico. Debemos tener sí un indicador previo, 14 semanas, 28 semanas, etc. ¿Cuándo indicamos que ingrese la paciente? Cuando ya no podemos controlar muy bien la glucemia, cuando la presión se está elevando, cuando la paciente está reteniendo líquido, podemos internar a la paciente en cualquier momento. Pero si no ocurre nada de eso, a partir de las 35, 36 semanas podemos internar para un control estricto intrahospitalario. Eso es bien difícil en nuestro mes. Las señoras a veces no están de acuerdo con la internación, o
o no están muy bien, convencidas de su problema, pero hay que hacer eso, internar a las pacientes para que tengan un diagnóstico. Lo peor que sucedería fuera que internándola, el producto se ubique en un hospital. Para eso también se la interna, para controlar al producto, no para que esté ocupando la unidad de hospital. ¿Cuándo finalizamos la gestación? Acá dice, aquí antes, previo a eso, dice madurez fetal. Sabemos que la maduración fetal se completa a partir de las 37 semanas, pero en las embarazadas no. A veces se acelera y a veces se retarda. Eso también hay que tomar en cuenta en las diabéticas. Les he dicho que como existe una vasoconstricción generalizada, estos fetos, estos productos, están sometidos a estrés. Eso les ayuda un poco para producir surfactante a nivel pulmonar por la vía alterna. Entonces, no es mucho que tengamos que utilizar corticoides para darles maduración, porque acuérdense que los corticoides también producen problemas, van a aumentar la presión arterial, etc. Entonces, podemos ir haciendo incluso una prueba de Clemens, y les remito a que investiguen qué se trata la prueba de Clemens. Ya eso intrahospitalariamente para ver si hay una buena producción de surfactante o no en el líquido. Finalizar, ya les he dicho que la parte obstétrica puede ser por parto espontáneo, si el producto no tiene mucho peso y la paciente tiene pelvis probada. No necesariamente va a acabar en cesárea. Podemos inducir un parto si hay ya cierta actividad uterina o hay modificaciones cervicales, pero siempre con un buen control. Esto se hace en centros de pediatría, que desgraciadamente en nuestro medio no existe, pero se puede proceder. O hacer una cesárea electiva, como dice ahí, dependiendo del tamaño del producto, dependiendo de las condiciones del niño, etcétera, etcétera, de la cuestión obstétrica, si está en transversa, situación oblicua o pélvica, entonces se determina la resolución del embarazo mediante esta vía. Acá otra vez lo que debemos hacer. Bien, ¿cuáles son los objetivos del manejo que debemos darle a una diabética? Dice ahí mantener la glicemia en 150 miligramos o menos. Siempre es menos. 150 a mí particularmente me parece, prefiero que vaya a 120 o 115. Menos, pero eso es en base al uso de la insulina que nos haga ayudar el endocrinólogo para su aplicación. Regular el metabolismo de hidratos de carbono, el control de peso es importante, debemos pesar siempre a la paciente para ver si está reteniendo líquidos, si está aumentando mucho de peso de una semana a otra, eso hay que ver. Prevención o tratamiento de la cetoacidosis. Ya se dice que las pacientes tienden a hacer cetonuria y cetoacidosis. ¿Por qué? Porque a veces no comen, se ponen en ayuno, pues existen muchos factores. La cetoacidosis, les dije hace rato que es sumamente ominosa para el producto porque va a determinar un deterioro del desarrollo neurofisiológico del efecto, afectando el índice intelectual. Por tanto, hay que tener mucho cuidado. ¿Cómo detectamos cetoacidosis? Ya es clínicamente sintiendo el olor del aliento de la paciente o de lo contrario, mediante la cetonuria. Controles de orina son frecuentes. Eso es lo que más. Dieta. Regular el ingreso de calorías. Las calorías de las diabéticas no pueden sobrepasar 1500 calorías. No, entonces hay que controlar lo que comen. Los panes, las papas, todas las que son harinas tienen que retirar de la dieta de la paciente, aunque las pacientes siempre son tendientes a comerse mucho pan. Disminuir los hidratos de carbono en forma equilibrada, considerando necesidades del feto. Evitar dietas concentradas o de hidratos de carbono complejos. Ahí está, pan, papas, pastas, todas esas cosas. Las necesidades mínimas de hidratos de carbono son 150 gramos por día, proteínas 2 gramos kilo peso por día, grasas de 40 a 60 gramos por día. Eso hay que ver bien, mejor si consume más verduras y agua. Agua es importante, no gaseosas. Bien. Esta es una tabla de manifestaciones clínicas de los hijos de madres diabéticas. Siempre tienden a la prematuridad. Siempre nacen antes de tiempo, no han completado su desarrollo, su crecimiento ni maduración.
Pueden tender a la macrosomía con fases Cushingoid de mucho peso, eso hay que ver. Para eso es que hacemos un control prenatal midiendo la altura uterina, calculando el peso. Hay que ver si este producto está aumentando mucho de peso en relación a la edad gestacional. Y aun cuando no tuviéramos ultrasonido, podemos calcular eso mediante las reglas clínicas de Johnson, ¿no? No siempre vamos a estar en una ciudad, no siempre vamos a estar en un centro médico de tercer nivel, etcétera, que cuente con todo. Si yo estoy en la frontera con Chile o Perú, tengo que hacer algo. Tengo que controlar bien a esa paciente, medir la altura uterina y calcular el peso para ver si no está yéndose del otro lado. Los fetos estos siempre cursan con visceromegalia. Cuando nacen siempre tienden a la hipoglicemia tremenda y es difícil manejar. A la hipocalcemia nacen hipotónicos, a la hipomagnesemia lo mismo y al distrés respiratorio. Y a la infección. Pueden tener poliglobulia, ictericia, malformaciones congénitas, miocardiopatías, trombosis venosa, o sea, una serie de problemas que pueden tener el niño. No detectada, no bien controlada, no bien tratada. Entonces, ¿cuáles son las complicaciones? Las complicaciones en general, la diabetes en el embarazo va a facilitar la toxemia. Entonces, ¿se acuerdan que la toxemia también es una vasculopatía generalizada con constricción a todo nivel? Puede haber trastornos metabólicos, hídricos y electrolíticos. Puede haber una predisposición a infección, no puede. Siempre tiende a infecciones la diabética, siempre. Y si la operamos, siempre estamos tropezando con que la cicatriz quirúrgica no puede cicatrizar en el tiempo, la herida quirúrgica no puede cicatrizar en el tiempo conveniente, y entonces tenemos muchos problemas. Porque si aparte es gorda, la paciente tiene mucho tejido adiposo, hay que ponerle siempre como prevención un REM para evitar que haga abscesos, seromas, etc. Tienden siempre a hacer polidramios, por eso también lo podemos detectar midiendo la altura uterina, midiendo la tensión de la pared uterina. En la diabetes A y B de la clasificación de Priscilla White, existe un retraso de la maduración pulmonar. En la diabetes C, D y E, aquí hay una aceleración de la maduración pulmonar. No se encuentra una explicación científica básica de esto, pero sí se ha observado este tipo de fenómeno en este tipo de diabetes. En particular, ¿cuáles son las complicaciones en particular? Existe un aumento de la mortalidad materna, morbimortalidad materna. ¿Por qué? Porque tienden a la preeclampsia y eclampsia. Acaban en eso. Existe mayor mortalidad fetal, el producto se puede morir in útero, ha de haber muerte perinatal, prematurez, anomalías congénitas, etc. Ha de haber también mayor morbilidad fetal, la macrosomía, distrés respiratorio, apnea, hiperbilirubinemia, hipocalcemia, pues y para esos fenómenos necesitamos una buena asistencia neonatológica, que no siempre encontramos. La mortalidad perinatal puede verse agravada y tiene siempre el antecedente de un síndrome de crecimiento intrauterino. Y esos son precisamente los niños que ganan poco peso, desarrollan menos y crecen menos por esto de la vasculopatía que les han. La mortalidad neonatal es por prematurez siempre, pueden hacer membrana hialina, malformaciones neurológicas, etc. Así se compromete el niño de una diabetes. ¿Qué hacemos? Aquí se les trae un algoritmo simplemente para dar una idea de lo que deben hacer. En la consulta prenatal, vemos que la diabetes se ha confirmado. Hacemos un informe endocrino en fondo en base a los análisis de laboratorio, prueba de tolerancia a la glucosa. Pedimos un fondo de ojo, un informe renal, e incluso pues la prueba de las funciones renales la determinamos por la línea de urea, creatinina sérica, etc. Y un informe cardiológico sería lo ideal. Ahí se describe lo ideal, no siempre se hace o se puede hacer. Siempre estamos tropezando con todo cuando pedimos la consulta. Cuando existe el diagnóstico de diabetes, hacemos todo eso. Luego vamos a la clasificación de White, que particularmente no me gusta mucho, pero ustedes sí tienen que ir formando criterio y
ver qué clasificación van a adecuar a la paciente que están teniendo. Y luego informamos a la paciente. Ustedes tienen que informar siempre a la paciente de los problemas que tienen, a la paciente y a su familiar, a su pareja, etc. Si el diagnóstico de diabetes está hecho mediante laboratorio, entonces sometemos a la curva de glicemia a las pacientes. De acuerdo a eso, vamos a ir determinando el manejo que le vamos a dar. Actualmente sí es controlable, sí es tratable todo este problema de diabetes. Ya no tenemos que estar viendo tanta complicación, tanto materna como fetal. Eso sería todo. Y les agradezco la presencia y nos veremos en una próxima oportunidad. Gracias, doctora. Gracias, doctora. Gracias, doctora. Hasta luego, gracias.